Buenas tardes. Tengo que empezar por agradecer al canal del Congreso responder a una solicitud del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República para realizar esta tarde esta reunión, porque aquí estamos reunidos para simplemente reflexionar y conversar sobre la crisis económica que agobia al país, como a todos los países del mundo, la convocatoria del Congreso de la Unión para hacer una reflexión sobre esta crisis económica y las perspectivas de salir de la mejor manera posible de ella y crecer con equidad y crecer de manera permanente y sustentable. Esta solicitud al canal del Congreso la hicimos para realizar un acto de justicia, reciprocar, agradecer, reconocer a los destacados académicos mexicanos que han prestado con generosidad, con disponibilidad, no solo de su tiempo, sino de su talento, de su conocimiento y de su prestigio académico y profesional, un servicio al Congreso de la Unión. Ellos fueron quienes nos acompañan esta tarde, quienes condujeron, moderaron las mesas que hasta el día de hoy se han llevado a cabo en el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer? Todos ellos son destacadísimos miembros de la academia, son representantes de las casas de estudio, de reflexión más prestigiadas de nuestro país, y les tocó prestar un servicio que no les posibilitó agotar su aportación en este foro. Ellos tuvieron que, y me quiero ya referir a ellos por su nombre, los voy a saludar en el orden en el que fueron apareciendo en este foro. Quiero saludar, por supuesto, al doctor Carlos Elizondo Meyer Serra, que es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Él coordinó la primera mesa. Después me brinco a don Rolando porque el segundo en aparecer fue el doctor don Gerardo Esquivel Hernández, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Me regreso con don Rolando y el doctor Rolando Cordera Campos, que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM, y cierran esta reunión. Yo me resisto en llamarle programa porque me siento como que yo tuviera algo especial que hacer, que no sé, pero el doctor el doctor don Carlos Ursúa Macías, que es director de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey. Se dan cuenta ustedes que no solo su trayectoria, su prestigio personal como académicos altamente calificados, que han sido generosos con el Congreso al participar en este foro, sino por la representatividad de la universidad, de las casas de estudios superiores, de posgrado, de la reflexión más acabada y más profunda que se genera en nuestro país. Ustedes son sus exponentes. Termino para darles la palabra por decir que el Instituto Belisario Domínguez no solo les agradece y les reconoce en este programa, sino que les vuelve a solicitar que ahora sí, en los próximos 55 minutos, profundicen en su propia reflexión, ciertamente haciendo referencia a su experiencia de coordinadores de las mesas que les tocó, de moderadores de esas mesas, pero su propia reflexión sobre la crisis internacional. Posteriormente, México frente a esa crisis y por último, con generosidad que sabemos que contamos con ella, el comentario sobre las propuestas surgidas de sus mesas y también sus propias recomendaciones al Congreso mexicano. En ese orden, y para platicar,
le cedo la palabra al doctor don Carlos Elizondo. Pues muchas gracias, senador. Antes que nada, lejos de haber sido un esfuerzo, fue un honor y un gusto haber podido participar con ustedes en esa mesa de exmandatarios, y ciertamente es un enorme placer estar aquí con mis colegas, a quienes... ¿A quién moderó, doctor? ¿A quién coordinó? Me tocó coordinar a los siguientes exmandatarios, en orden de aparición. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, el ex jefe de gobierno, presidente de España, don Felipe González, y finalmente al ex primer ministro de Italia, Romano Prodi. Entonces fue una experiencia donde realmente me tocó básicamente conducir el micrófono, pero lo que puedo decir respecto a la primera pregunta que haces, porque supongo que es el orden en el que habría que operar, me parece que el acuerdo de todos los presentes era, uno, es una crisis de una enorme complejidad, porque salvo para Estados Unidos, se lo puso muy bien el expresidente Felipe González. Al principio casi celebrábamos con un poco de gusto que finalmente en los Estados Unidos también les tocaba iniciar una crisis, pero ahora empezamos a darnos cuenta que una crisis de ese tamaño en ese país nos ha terminado por arrastrar a todos. Entonces el primer como gran punto, sin entrar a la discusión de la mecánica, que sé que mis colegas explicarán con mucho más precisión que yo, el punto de partida creo que podría ser esta idea, que no es trivial, de que es una crisis externa y que como tal cualquier medida que tomes tiene que tomar en consideración que allá afuera también hay un problema similar de falta de demanda, sequía en los mercados crediticios, etcétera. Y esa es la gran diferencia con las crisis del pasado. Muchos de ellos conocedores de la realidad latinoamericana, por haber sido mandatarios o por que sus países de origen tienen fuertes lazos con América Latina, tenían clara esa diferencia. Es muy distinto una crisis que tú la generas, es muy distinto en la responsabilidad política y en los instrumentos que tienes para resolverla, que una como esta, que viene fundamentalmente de afuera. A mí solamente me gustaría hacer una pequeña provocación. Si la crisis es internacional, lo que haga un país, y para no hablar de otros, el nuestro, ¿es para resolver la crisis o es para defenderse de la mejor manera de ella? Para un país del tamaño del nuestro, que no tenemos un peso importante en la economía mundial, no somos China, no somos Estados Unidos, no somos la Unión Europea, pues que incremente la demanda de México sobre productos manufactureros, pues no tiene un impacto importante en la demanda global. Entonces yo creo que las respuestas que hagamos van a tener en todo caso un impacto, un efecto positivo o no en la economía mexicana. Y yo creo que lo que anima a todas las autoridades que están respondiendo a esta crisis es ver de qué forma resuelven el problema de baja demanda, de baja actividad económica, de problemas en los mercados crediticios en sus economías. Pero si los Estados Unidos o la Unión Europea es efectivo en resolver esto, pues el impacto en la demanda mundial es mucho mayor que en el caso mexicano. Pero creo que habría que decir otra cosa, le dijo muy bien Ricardo Lagos, que tenemos que ver no solo el momento en el que estamos, sino que más temprano que tarde habremos salido de esta crisis y lo que hagamos ahora va a afectar la forma en la que estaremos después de la crisis. De suerte tal que hay que estar pensando en qué medidas de coyuntura se toman, sin duda, de como se han planteado hasta ahora, que son fundamentalmente estimular la demanda y apoyar los mercados crediticios, pero tener claro que lo que hagamos ahora después de estar. Y si tomas decisiones que, por ejemplo, incrementan el gasto de forma permanente, pues luego vas a tener que enfrentar ese gasto en el resto de los años. O si aprovechamos para renovar, como sugirió Felipe González, tendrás una situación de mucho mayor solidez a la hora del rebote. Yo hacía esta provocación pensando también en algo que se dijo de decir, bueno, América Latina tiene, digamos,